Así es, Yami, gracias. Sean todos bienvenidos a la edición matutina de Next Noticias. Ingeniero, ayer se dio esa audiencia de validación de pruebas al expresidente Juan Carlos Varela. Una audiencia que fue a puerta cerrada, pero que ahora deja el camino abierto al Ministerio Público para que pueda realizar su trabajo. Buenos días, nuevamente. Oiga, lo primero que quiero enviar es una felicitación a Elisa Suárez, que fue electa anoche con 355 votos como nueva presidenta de APEDE. Ella tiene una historia de dirección de los gremios empresariales, ella es una empresaria especializada en bienes de inmuebles, en la construcción, con mucho talento y mucha garra y mucha valentía. También en esa nómina vio una gran profesional, amiga mía, la arquitecta Gina Forte. Y una buena participación, ingeniero. Sí, y además la votación fue virtual. Sí, una buena participación. Que es la moda ahora. Tú preguntando, ¿dónde estás? En una reunión virtual. No te contesté porque estaba en una llamada virtual. Entonces ya no es que estaba en una reunión, sino es virtual. Todo es virtual y virtualmente tú no sabes dónde está nadie. Bien, felicitaciones porque le toca un periodo complicado. Sí. Y ahora verá por qué le digo esto. También quiero señalarte que ayer tuve la oportunidad de escuchar en SER TV algo que me llamó positivamente la atención. Digo positivamente porque me parece que para eso es la televisión estatal, para escuchar todos los puntos de vista y no solamente para defender el gobierno. Ni presentar las obras del gobierno, ni todo lo que está haciendo el gobierno. Eso es una mala interpretación de la necesidad. Yo creo que eso es una cosa que hay que reconocerle a este gobierno, que ha hecho varias cosas. Una, tener la capacidad de poder discutir con los dirigentes de oposición e invitarlos a reuniones abiertas. Si no tiene por qué ser reuniones clandestinas. Y dos, esta discusión de ayer nos permitió conocer las discrepancias que hay entre la óptica del Partido Revolucionario Democrático en vía de su secretario general, la óptica del Partido Panameñista en vía de su presidente partidario, el abogado José Blandón Figueroa, y la óptica del presidente del Partido Cambio Democrático en la presentación también del abogado Rux. Creo que esas tres presentaciones coincidieron en algo que es fundamental, que es la necesidad que los partidos, José Luis, lleguen a un acuerdo político que, dice Pedro Miguel, vendrá en los anuncios del presidente el 1 de julio. Y que es bueno esa participación porque así también puede dar su punto de vista de otra perspectiva, ingeniero, de lo que puede estar pasando y que no se vea dentro del Ejecutivo. Sí. Y vi la preocupación del PRD de que los cambios de gabinete, según ellos, no se ha hecho de acuerdo con ellos. Sin embargo, ellos saben, igualmente que lo sabe la ciudadanía, la facultad de hacer los cambios constitucionales es del presidente. El que fue electo fue el presidente de la República. Esa es la realidad. Y creo que en el caso de esto, tanto Ruz como Blandón coincidieron en la necesidad de que el diálogo sea fructífero, pero sea permanente, no sea un diálogo que dependa de la voluntad de cuando hay tiempo, sino de que se convierta en un diálogo de verdad, con un perímetro y con un tiempo para temas centrales. ¿Cuáles son esos temas centrales? Sin duda, el tema central de nosotros es cómo vamos a replantearnos, fíjese la palabra que uso, a replantearnos una estrategia para bregar con el COVID en su fase exponencial. Esta es una situación más compleja que la que teníamos. ¿Y por qué llegamos a la fase exponencial? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué cosas hicimos bien? Eso requiere no solamente un trabajo técnico-científico, requiere capacidad de análisis crítico y autocrítico, ¿no?, de la estructura que maneja esto. Requiere de la incorporación de todo el talento del MINSA y de la Caja del Seguro Social y de nuestros médicos que trabajan en hospitales privados, que pueden ayudarnos a manejar esto. Y esto, más que una enfermedad de una especialidad, esto es una epidemia, una pandemia. Y nosotros necesitamos que nuestros médicos epidemiólogos, nuestros médicos infectólogos, nuestros médicos especializados en la lucha viral, nuestros médicos especializados en la atención
a la sala de cuidados intensivos, participen. Y es ellos, los principales los que deben dirigir esto, porque este es un problema de epidemia. Una vez recuerdo que yo hablaba con el doctor Alain y él decía que él aprendió después la importancia de la epidemiología. Usted se fija en el mundo, señor ministro de Salud Pública, quienes están dirigiendo los comités de asesoría a los presidentes del mundo son los mejores epidemiólogos de esos países. El doctor Anthony Fauci, por ejemplo, la doctora que está con él, que trabaja mucho tiempo en los Estados Unidos, son médicos epidemiólogos. Y nosotros tenemos mucha experiencia en Panamá. Sí tenemos experiencia en Panamá, en el manejo de epidemias y de pandemias. Esta no es la primera pandemia que ataca al mundo. Nosotros tenemos la pandemia del tabaquismo. Nosotros hemos manejado eficientemente la pandemia del tabaquismo, hemos manejado eficientemente la pandemia del hantavirus, la epidemia del hantavirus, manejamos muy bien la epidemia del cólera, hemos manejado muy bien la epidemia del H1N1. O sea, nosotros tenemos experiencia profesional aquí instalada, tenemos grandes médicos especializados en la medicina interna, en el manejo de cuidados intensivos, tenemos buenos epidemiólogos, tenemos buenos médicos especializados en infectología. Entonces, ese acervo cultural, ahora hay que ponerlo también en contacto con la población que tiene que responder, José Luis y estimados televidentes, a las direcciones que este equipo que ha nombrado el presidente para la mesa consultiva. La mesa consultiva es importante porque incluye gente de mucha experiencia, de gran capacidad médica, y hay que añadirle a esa mesa la parte que tiene que ver consustancialmente con la atención a las comunidades, que lo hace el regional del MINSA o el regional de la Caja de Seguro Social con los comités de salud, e incorporar a ellos al poder local para que en combinación pueda entender cosas sencillas. Por ejemplo, a veces se cansan ellos creen que porque lo dijeron una sola vez ya la gente lo sabe. La gente debe entender claramente, comprender. No se trata de regañar, se trata de elevar el nivel de conocimiento de la gente para que pueda actuar correctamente. Por ejemplo, con todas las medidas de mitigación que estamos tomando, nosotros no estamos matando el virus. No, solo hay una forma de liquidar el virus. Cuando nosotros tengamos una vacuna, y no la tenemos, y cuando tengamos una cura, y no la tenemos. Ahora lo que estamos haciendo es medidas de mitigación, poner la expansión del virus a su mínimo nivel, que nos permita activar nuestra economía y coexistir con el virus. Y que esté por debajo el virus de no poner en peligro nuestra capacidad hospitalaria. Pero ingeniero, un gran ejemplo quizás sea el Metro de Panamá. Usted, si tuvieran la oportunidad de viajar, usted a cada segundo le van diciendo el uso correcto de la mascarilla previene el contagio. O sea, eso es cada segundo, ingeniero, y quizás es por eso que hay ese comportamiento diferente de la sociedad en el metro, porque ¿cuántos años ya tenemos con el metro y nos lo han dañado? ¿Qué nosotros estamos haciendo ahora mismo? Trayendo mascarillas de afuera. Ver, ¿qué les propongo al gobierno? Bien, nuestras sociedades indígenas son grandes artesanos en el manejo de la costura, de la tela. Pongamos que ellos construyan telas y mascarillas para toda la comunidad indígena, suficiente para hacer los recambios correspondientes y lavarlas, etcétera, y démosles entonces los instrumentos para que eso se haga. Y démoslos como un trabajo, le pagamos por eso. Para eso necesitamos activar el mecanismo local. En los sectores campesinos nuestros, en nuestro interior, en Los Santos, que no hay tanto, pero que hay artesanos en Veragua, artesanos y artesanas, que ellas construyan y le demos contratos para que ellas construyan mascarillas con logos de Panamá, logos del interior, de Diablico Sur, lo que sea. Y a su vez pongamos programas regionales para que la gente sienta qué es lo que estamos haciendo, pero diciéndole la verdad. Si nosotros no logramos que el 95% de la población panameña utilice como rutina en esta fase de expansión de la pandemia que se encuentra en fase exponencial,
nosotros vamos a tener a mediados de julio, por ahí por el 20 de julio, más de 60.000 casos positivos y probablemente más de 1.000 muertos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Cuál es la principal? La mascarilla. 2, el distanciamiento, guardar la distancia. Y tercero, las medidas sanitarias, lavarse las manos, pero no es lavarse las manos lo primero, sí, eso es parte. Ahora mismo, con el nivel de expansión, lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente use la mascarilla. La mascarilla es lo importante. Eso es una de las más importantes. La otra, las medidas de sanidad. Y la otra es estar pendiente unos del otro. Y cuarto, darle un contenido social a esta campaña de lucha contra el COVID. Ese es un vector en la que ¿quiénes tienen la estructura local más importante en este país? Los partidos políticos. Los partidos políticos tienen organización en casi todos los corregimientos, los grandes partidos. Y además de eso, utilizar la radio local para comunicarnos con la gente, con las regionales. Eso es una parte. Pero paralelo a eso, el presidente Cortizo se enfrenta ahora, y el PRD, el Cambio Democrático y el Partido Panelista coinciden en eso, en la necesidad de llegar a un acuerdo nacional, que el presidente, según Pedro Miguel González, expresará un llamado el 1 de julio. Pero hay que construir eso. La primera cosa que tiene que haber es cohesión en el PRD para impulsar ellos, porque son parte de la estructura de gobierno, y un respeto a los otros partidos en el sentido de que si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Y ahí es donde tienen que entrar también estos líderes comunitarios. Todos. Que conocen, claro, supuestamente deben conocer a su comunidad. E incorporar a la sociedad, que no es partidaria. La mitad de la población panameña está inscrita en un partido político. La mitad. La otra mitad se tiene que incorporar vía ¿qué cosa? Los sindicatos, sus organizaciones naturales. Y mantener una estrategia de comunicación que nos permita a nosotros estarnos enterados. ¿Qué son las cosas que nosotros debemos hacer? En el otro componente. Este es el componente salud. En el componente empleo, que es el principal problema que tenemos que abordar, que es la reestructuración de la economía. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la ruta que vamos a seguir en el desarrollo de nuestra reactivación económica. ¿Cuál es esa ruta? Miremos la experiencia. ¿Dónde nosotros somos capaces de generar más empleo? Ahora mismo, en corto plazo. En nuestro sistema logístico, en nuestro sistema de construcción, en el turismo, reconociendo que el turismo tiene que arrancar primero por el turismo interno, pero tenemos que dominar la pandemia. En el sector minero, en donde tenemos una fuerte inversión. En el canal de Panamá, donde tenemos que diversificar lo que estamos haciendo, en la zona libre de Colón y en la zona del Pacífico, en nuestra ruta aérea. Cuando nosotros activemos eso, en nuestra construcción, nosotros tenemos que hacer que las empresas hagan más construcciones, que el programa público de gobierno. Ahora no son importantes los indicadores de la deuda pública ni del déficit corriente. Ahora lo importante es cómo nosotros vamos a poner nuevamente a trabajar a esos 300.000 panameños que se van a quedar sin empleo. Y que todo pronóstico nos está diciendo en el mundo que la recesión va a ser más dura de la que nosotros suponemos. ¿Ustedes creen que esa es una tarea fácil? Esa es quizás una tarea titánica. Muy complicado. Porque no es que afectó Panamá solo, es que el mundo se ha afectado. Y creo que en el momento en que el mundo logra entender eso, esto no va a durar a nosotros varios meses. El virus no se va a ir en agosto ni en septiembre, que el virus está aquí por lo menos hasta que tengamos vacuna. Y si nosotros no logramos contenerlo, él nos va a hoy, si usted me pide la situación, el virus está en control. No somos nosotros los que estamos en control. El virus está en control de nosotros. De manera que sirva esta coyuntura de cambio en el Ministerio de Salud para que se haga una evaluación. Y cuando digo evaluación, hay muchas cosas que hicimos bien, otras que hicimos mal, otras que hicimos regular, otras que no. Hay que incorporar la experiencia que nosotros tenemos en Panamá, sin descartar. Nosotros somos muy este es mi partido y este sí. No. Todo el que sabe cuenta.
Ingeniero, y quizás ahí es que se centra la expectativa para el próximo miércoles con el discurso del presidente Laurentino Cortizo, que tiene que rendir ese informe de primer año de gobierno y un discurso quizás muy esperado por la población para conocer qué va a decir y hacia dónde piensa ir con nuestro país. Claro, aquí es donde el presidente y sus estrategas tienen que tomar una decisión. La mayoría de los presidentes les encanta decir lo que han hecho. Cuando las situaciones como esta están, uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Los panameños estamos mejor hoy que el año pasado? No. Los panameños hoy estamos en un estado de ánimo. Primero estamos en un estado de preocupación permanente. Y los que no estamos preocupados estamos deprimidos. Y los que no estamos enfermos, los que no tenemos miedo. Y decía como maestro, alce la mano el que no tiene miedo. Entonces estamos en una situación que además un grupo de gente en las redes se encarga de desmeritar todo lo que se hace. Ayer estaban, el jueves de la parrillada de Jimmy, ¿se acuerdan? Todos estaban en que se fuera la señora ministra. ¿Te acuerdas? Sí. Esos mismos hoy dicen que ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Eso lo mismo lo dije. Ellos estaban diciendo, fíjense, Sí. para que usted vea. Entonces, aprovechándose de los niveles de ansiedad, lo que hacen es una campaña dirigida a crear más ansiedad y negativismo. Entonces el presidente tiene que plantearse con claridad que se encuentra frente a un país que no es que se rinde, no, un país que está cabreado y saturado de la campaña negativa ante la incapacidad de los dirigentes políticos del gobierno de montar la ofensiva de comunicación adecuada. La batalla la han ganado los desinformadores. Entonces nosotros, el presidente, al hacer el análisis, si se detienen a hacernos un análisis de cómo encontró el gobierno, qué fue lo que hizo, olvidará que ya él es la historia. La historia de Varela se va a escribir en otro capítulo, el capítulo de la rendición de cuentas ante la justicia, que de hecho ya se abrió el camino para que la haga, eso es otro capítulo. Y yo espero que en el caso de Varela se haga con respeto absoluto a sus derechos ciudadanos, consagrados en la ley, la Constitución y los tratados internacionales, cosas que él no hizo. Pero ese es otro capítulo. El capítulo de ahora es el presidente decirnos a nosotros, los mortales de este país, hacia dónde él cree que es el camino y abrirnos horizontes de esperanza. La política nunca ha sido sobre el pasado. La política siempre es hacia el futuro. El pasado ya es el PRD. Yo no había visto unos 12 meses tan intensos. Estos 12 meses parecieran como fueran una eternidad. Sí. Usted no se da cuenta que cuando usted está en su casa, son las 8 de la mañana y media, usted está en confinamiento, usted se queda viendo la televisión, se queda medio dormido, cuando abre los ojos usted dice, ya es que es mediodía, apenas son las 9:30. O sea, el tiempo pasa tan lento que el tiempo político pareciera una eternidad lo que ha pasado. Entonces, hacer un recuento de cómo mal no fue, qué cosas pidieron prestado, me parece improcedente. Lo que me gustaría escuchar a un presidente con una visión del futuro. ¿Qué espera él, qué piensa de nosotros como país en materia de regeneración? ¿Qué cosas concretas va a hacer en materia del sector logístico, del sector energético, del sector de comercio, de la pequeña y mediana empresa, del sector agropecuario, de los muchachos, del coronavirus, de esta nueva situación que es rica en oportunidades, pero vamos a tener que pelear entre todos. Y eso significa un llamado verdadero a la unidad del país. La unidad no quiere decir unanimidad. La unidad es una categoría dialéctica que se da en una determinada circunstancia y sobre cosas muy específicas. La unidad no tenemos que pensar todos igual, sería lo más aburrido del mundo. Entonces yo creo que en este camino, si el presidente logra entender el estado de ánimo de la nación, ayudará a que su discurso del 1 de julio sea un antes, que haya un antes y un después claramente establecido. Y que la conducta de ese discurso tenga un plan de acción. Si habla de la unidad, a mí me gustaría que si eso es el miércoles, que jueves o viernes, los partidos estén llamados a reunirse y hacer un llamado a otras fuerzas. Me gustaría que ya los sectores empresariales comiencen a jugar un papel y los trabajadores
Me gustaría que los indígenas sintieran respaldo en el sentido que estoy hablando de la lucha contra el coronavirus y de la lucha de la incorporación a la economía. Me gustaría haber aprobado allá los planes de corto plazo. Sí, lo que tenemos para ver qué va a pasar después de esta pandemia. Esto es, hoy es viernes. Yo, si usted me pide mi opinión, y termino aquí, las condiciones de nuestro país, si bien es cierto en este momento estamos bajo estas circunstancias, nosotros hoy tenemos de América Latina, de nuestra región, la mejor opción para salir con mayor velocidad de la recesión que ningún otro país. Tenemos una posición privilegiada, tenemos los ojos del mundo puestos en el canal nuestro, tenemos un canal ampliado, tenemos agua, mira lo que está cayendo, tenemos gente preparada, tenemos capacidad y nuestra infraestructura de negocios está intacta, tenemos un centro bancario con liquidez, tenemos talento. Lo que no tenemos es claro qué tenemos que hacer. Entonces, el mundo sí sabe lo que quiere de Panamá. China quiere la ruta por Panamá, Estados Unidos quiere la ruta por Panamá, Inglaterra está interesada en Panamá, España está interesada en Panamá, Brasil está interesada en Panamá, Chile está interesada en Panamá, México está interesada en Panamá. Ellos tienen una ruta para nosotros. Hagamos nosotros. Y eso es el reto del presidente, nuestra ruta. Y nosotros aprovechar esas Así oportunidades.